la clase, tengo un chat. Tengo Natalia Mero presente. Ok, ya está listo. Bien. Quería empezar por mostrarles el último libro que editó las Naciones Unidas sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, para que vean por qué estudiamos algunos de los organismos que estudiamos y no otros. Pudiéramos estudiarlos todos, ¿verdad? Si fuéramos paleontólogos, estaríamos en la obligación de estudiarlos todos los grupos, los 27 filas que tenemos en existencia en el planeta. Pero motivado al tiempo, pues hemos escogido los grupos que tienen mayor impacto en la economía o en la salud humana o en el papel ecológico que juegan estos organismos. Por eso no hemos estudiado algunos otros con un papel menos relevante, pero desde el punto de vista de la ecología, pues juegan un papel importante y deberían ser estudiados. Vamos entonces a mostrarles el... Ok, estamos en la página 14. Me voy a ir a la carátula del libro. Ok, dígame si lo están viendo. Sí, sí se ve. El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Este libro es gratuito, lo pueden bajar. Colocan simplemente en Google el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura y les va a devolver la versión en varios idiomas. Este libro se edita como en 6 idiomas. Aquí lo estamos viendo en castellano. Habla de cuáles son las condiciones que se tiene el sector pesquero, tanto de la parte de pesca extractiva como de la pesca acuícola, de la pesca de cultivo, del sector de cultivo de recursos hidrobiológicos para el año 2018. Eso se edita cada 2 años, pero los datos que se incorporan tienen 2 años de antigüedad. Los países que forman parte de Naciones Unidas, pues se les requiere que envíen información de la producción pesquera que tengan, tanto de la producción de pesca extractiva como de la acuicultura y el procesamiento. O sea, lo que las empresas enlatadoras... Buenas tardes, por favor. Gregorio, presente. Ya va, dime tu apellido, por favor. Dime el apellido de Gregorio. Gregorio. Lord Chila. Ah, ok. Lord Chila Gilson Gregorio, pero yo te tengo presente, Lord. Bueno, debe ser que algún compañero le reportó que te ibas a incorporar. No hay problema. Profe. Dime. Moreira Manzaba. Perdón, repite el primer apellido. Moreira Manzaba. Gary, disculpe. Ajá. Moreira, Gary Josué. Sí. ¿Hay alguien más que se haya incorporado que no lo haya nombrado? Bien, chévere. Bien, entonces volvemos otra vez al libro de Naciones Unidas. Aquí pues van a ver cómo está la producción pesquera de distintos países, los países que más producen obviamente, pero la primera figura de todas que les voy a mostrar, la primerita de todas, es la que van a ver repetido en varias ponencias de ahora hasta el año febrero del año que viene. En febrero o junio, este libro lo editaron en junio del año 2020, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos. Ok, tengo un gran prólogo. La metodología de trabajo que se hizo es en base a las encuestas, a los reportes de los países y a las estimaciones que hace FAO. Cuando un país se retarda en reportar, FAO estima cuánto correspondería a ese dato para no dejar el espacio en blanco y luego corrigen una vez que se tiene el dato oficial. En muchas ocasiones me ha tocado a mí, a título personal, como en Venezuela yo guardaba mucha información histórica de los datos pesqueros y acuícolas, porque muchos de mis estudiantes luego pasaron a ser profesionales del Ministerio de Pesca y Acuicultura. Entonces, bueno, me tenían informado de los últimos
acontecimientos y me pasaban la información. Entonces muchas veces los investigadores en toda Venezuela me pedían datos que les era más difícil conseguir oficialmente y mientras lo tramitaba, pues yo se lo facilitaba y podían ir avanzando. Inclusive llegamos al caso de que Naciones Unidas misma me pidió que les pasara la información que yo tenía porque el ministerio a veces se retardaba mucho. Y bueno, a lo mejor a ustedes les va a pasar lo que me pasó a mí y van a ser ustedes los que reporten información de Ecuador cuando el Instituto de Pesca, el Instituto Público de Investigaciones Pesqueras Acuícolas, el IPIAT, que antes se llamaba Instituto Nacional de Pesca, ellos son los encargados de enviar información a las Naciones Unidas. Pero a lo mejor a ustedes les toca jugar el papel que jugué yo durante tantos años en Venezuela cuando el Estado ecuatoriano se retarda. Naciones Unidas de todas maneras usa los datos que envían las personas y le ponen una F, de tal manera que ellos saben que el dato no es oficial y cuando el dato oficial llega, quitan la F y ponen el dato que corresponde al reporte de país. Pero lo importante es no dejar espacios en blanco porque eso parecería que la pesca está disminuyendo. Y de todas maneras, cuando ponen F en la base de datos, ese dato es reportado por un investigador. Y los investigadores pues solemos tener unas bases de datos más o menos bien consolidadas, o sea que hay cierta confiabilidad en el dato que uno reporta a Naciones Unidas, porque mi nombre está en juego, pues. Mi nombre y el historial que tengo como investigador pesquero a lo largo de muchas décadas, ¿no? Entonces, vamos a ver, la primera figura es esta. Están viendo cómo a partir del año 50 la acuicultura, ven, lo azul es la acuicultura, lo anaranjado es la pesca extractiva y lo rojo es la pesca extractiva en los ríos. Ven que la pesca extractiva en los ríos empezó muy poquito y ha seguido siendo muy poquito durante toda la historia desde que se tiene registros. ¿Por qué comenzamos en el año 50? Porque las Naciones Unidas se constituyeron en el año 48. Entonces, a partir del 50, las Naciones Unidas pues declararon, constituyeron la organización que hoy en día se llama la Unidad de Alimentación, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y ella está encargada pues del reporte de todo lo que es comida, ¿no? Entonces vemos cómo la pesca extractiva apenas llegaba a 20 millones en el año 50. Además, la guerra mundial terminó en el año 46. En el año 48 se constituyen Naciones Unidas y en el año 50 tenemos entonces el primer reporte y vemos cómo la pesca fue creciendo, 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 casi de una manera sostenida, casi de una manera lineal, hasta el año 1988. A partir de ese momento la pesca extractiva se estancó y no siguió aumentando. Fíjense como que es una línea casi horizontal con algunos piquitos que suben y bajan y al final en la serie en 2018 subió un poquito, pero nada que supone superar los 100 millones de toneladas, ¿no? Estamos en unos 100 millones, eso es lo que produce la pesca extractiva, entre pesca continental, que debe llegar a unos 10 millones de toneladas, y 90 millones de pesca marítima. Veamos ahora la acuicultura. Fíjense cómo la acuicultura, si bien se practica desde hace miles de años, yo creo que hace 4.000 años ya los chinos tenían acuicultura en su territorio, sin embargo, no representaba un aporte muy grande, de hecho, casi no se percibe, ¿no? Hasta que empieza a notarse en el año 70, en Ecuador la acuicultura se desarrolló fuertemente en el año 68 y es en la década de los 70 que empezó a crecer y hoy en día pues somos el primer país productor de camarón del mundo, con 700.000 toneladas producidas el año pasado, casi 700.000 toneladas, que es el mayor productor del planeta. Igualmente somos el primer productor de banano en el planeta. Entonces, Ecuador en el campo acuícola juega un papel preponderante a nivel mundial. Vemos la acuicultura, la dividimos en acuicultura de aguas continentales, la azul oscuro, y aguas claras, azul claro, la acuicultura en aguas marinas. Vemos que también casi ha llegado a 80 millones la acuicultura en el año 2018, mientras que la pesca extractiva llegó a 100.
Es decir, que esperamos que este año, fíjense la tendencia, ¿no? La línea recta que constituye el ascenso de la acuicultura, o sea que es muy probable que en el año 2020, que se va a reportar en el año 2022, la acuicultura alcance la misma volumen que la pesca extractiva. O sea, el mundo está básicamente alimentándose un 50% de productos cultivados en el agua y otro 50% de productos capturados. Y si no seguimos protegiendo los mares, pues va a ser difícil mantener este crecimiento. Porque ¿de qué depende de esto? De tener aguas con calidad adecuada, que no estén contaminadas con materia orgánica, que no estén contaminadas con metales pesados, y en la medida que las ciudades no incorporan plantas de tratamiento y siguen lanzando agua cruda al mar, la posibilidad de que el agua permanezca limpia y con posibilidad para sostener cultivos se reduce. Entonces, el otro que les quería mostrar era en la página 14, vamos a ver si la consigo, la página 10, 14. Ok. No, la página 14, 13, aquí. ¿Qué se cultiva? En cuanto, dice, producción de la pesca de captura marina, principales especies y géneros, ¿no? Ah, no, esta es la pesca. Sí, pero ¿qué se extrae? ¿Qué se extrae del mar? Entonces, y esto nos va a ejemplificar porque lo estudiamos. La primera parte son peces, que lo voy a ignorar porque este curso es de invertebrados. Vamos a pasar a crustáceos. Vemos a la derecha, la última columna es el porcentaje que representa el grupo, pero vamos a trabajar con la penúltima, donde dice 850. De capos natantes, esos son los camarones, 850.000 toneladas. Jaiba, la jaiba que ustedes conocen, solo que en este caso es Portunus tuberculatus, una especie seguramente del Asia, 493.000. Acetes, un camaroncito. Eufasia, otro camarón. Cangrejo de mar, Brachyura. Portunus, otra jaiba. Camarón Pleoticus. Camarón fijador Trachypeneus. Y de otro tipo, 2.777.000. Es decir, casi, total crustáceos, 5 millones, casi 6 millones de toneladas. Vemos que el grueso que les nombré, ¿qué eran? Camarones, cangrejos y langostas. Hay muchos otros crustáceos, sin embargo, la producción de Artemia salina es posible que no esté aquí, pero debería ser una producción considerable, ¿no? Pero entonces ya ven por qué es importante estudiar los crustáceos, porque desde el punto de vista del comercio representan 6 millones de toneladas de crustáceos. Pongamos que un precio promedio, a lo mejor de $3 el kilo, pues eso me da 18 millones, no, estos son millones de toneladas. Sí, claro, pero eso tengo que multiplicarlo por 1.000, o sea, 18.000 millones de dólares. Es una cantidad bien considerable para cualquier tipo de comercio, ¿no? Veamos ahora los moluscos, que es el tema que estamos estudiando. ¿Qué se extrae de los moluscos en el mar? Vemos Dosidicus giga, un calamar, 892.000 toneladas. Moluscos marinos, aquí mezclaron vieiras, caracoles, almejas, pero no cefalópodos. Luego tenemos potas son los calamares, lolige o mastréfide, 570.000 toneladas, calamares de nuevo, lóligo, 369.000, luego tenemos sepia es otro calamar, 348.000, cefalópoda, aquí deben estar los pulpos, 322.000, y una vieira japonesa, 316.000, la vieira no la consideramos, pero en total tenemos que otro tipo, 2.478.000 toneladas, en total casi 6 millones de toneladas, de las cuales 41% son cefalópodos, y el resto van a ser pues bivalvos y caracoles, gasterópodos. Entonces tenemos todos los grupos de moluscos que estamos estudiando, tenemos que casi el 40% son moluscos cefalópodos. Es decir, que es una cantidad bien grande, que es el tema que vamos a ver hoy, por cierto, ¿no? Luego, ¿qué otros animales se extraen que tengan interés comercial? Bueno, aquí estamos viendo las medusas, ya lo habíamos leído, que las medusas en algunos países pues se extraen, 264.000
toneladas, una cantidad nada despreciable de medusas. Invertebrados acuáticos, aquí están mezclados muchos, ¿no? Combros, pepinos de mar. Eso lo vimos cuando fui con ustedes a la playa, a Barbajillo, no pudimos ver el pepino de mar. Lo vimos el sábado que fui con el grupo A, debajo de las piedras. Que nos fuimos a la parte derecha del malecón y había muchas más piedras. Y al levantarlas, pues salieron animales que ustedes no llegaron a ver. Los erizos, gracias. Los erizos, 32.000 toneladas. Medusa, otra medusa, Stomolophus, una medusa bastante gordita, 29.000 toneladas. Otros erizos, 25.000 de otro tipo, y total de otros animales, 531.000, entre los animales que no son ni crustáceos ni moluscos, son 531.000 toneladas, y en total todo lo que son peces más invertebrados de pesca extractiva son 84.000 toneladas, 84 millones de toneladas. Ya que el perro me acaba de tumbar el celular. Bien, entonces, aquí estamos viendo pues la realidad de este planeta, qué cosas se extraen del mar, en qué volúmenes, y vemos que los grupos que hemos escogido, como crustáceos, equinodermos y moluscos, representan el grueso de la producción de invertebrados del mundo, y en volúmenes pues bien considerables, ¿no? Ok, hasta aquí esta parte de la clase para que tengan una idea de por qué estudiamos lo que estudiamos y por qué le va a tocar a ustedes enfrentar estos temas cuando se gradúen de biólogos, y muy probablemente varios de ustedes trabajen en el Ministerio de la Producción, en particular en el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, pues les va a tocar pues promover este tipo de actividades, ¿no? Vamos entonces a continuar con el tema que estábamos viendo. Comparto entonces la clase pasada. Habíamos comenzado con... ¿Lo están viendo? Gary, dime. Chévere. No se me activa el micrófono, profe, sí. ¿Perdón? ¿Lo que está aquí el micrófono, es tú? Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí, se ve, profe. Ahora no... ok, ya. Vamos a ponerlo más grande. Caramba, no quiere ampliar la imagen. Ya. Ok. Entonces, habíamos visto que los moluscos están divididos en 7 grupos, 7 clases. Algunas tienen enorme importancia económica, como ya lo vimos. Otros tienen un papel importante en el ecosistema, pero no se comercializan por diversas razones. Pero es posible que en algunos países los poliplacóforos, por ejemplo, sí se comercialicen y se consuman, ¿no? Entonces, los monoplacóforos tienen importancia desde el punto de vista de la zoología, porque nos permite hacer la conexión entre los moluscos, que son muy avanzados, con su cuerpo altamente modificado en comparación con un poliqueto, y sin embargo, a través de los monoplacóforos podemos hacer la conexión entre los anélidos y los moluscos. Los cefalópodos pues, son organismos más evolucionados, los moluscos más evolucionados, con animales muy inteligentes, con una visión altamente desarrollada. Entonces, bueno, aquí vemos el monoplacóforo, no lo vamos a estudiar detenidamente porque ya lo vimos en la clase correspondiente. Los poliplacóforos, que los vimos allá en Barbajillo. Los escafópodos, que son animales que viven en la arena.
Los aplacóforos son animales que viven en profundidades. Los gasterópodos, tanto en tierra como en el mar, como en agua dulce, tienen un papel importante, sobre todo porque constituyen un alimento importante en muchos países y también porque son vectores de un conjunto de parásitos que afectan en gran medida al humano. Aquí tenemos los bivalvos, algunos pues como la vieira, las almejas, ostras, mejillones, tienen una importancia fundamental. En algunos países son un elemento importantísimo en la economía del país. Estamos tratando que en Ecuador también lo sean, pero vamos a una velocidad pasmosamente lenta, ¿no? Ojalá que haya industrias que quisieran dedicarse a la producción masiva de ostras, mejillones, vieiras, que las tenemos aquí en abundancia. Lo importante es llegar a producirlas de una manera comercial, inclusive desarrollar el cultivo de la ostra para producción de perlas y para producción de comida. Aquí vemos pues los cefalópodos, los pulpos, las sepias, los calamares y los nautilus. Aquí dedicamos bastante parte de la clase a estudiar los cultivos. Ojalá que alguno de ustedes quiera dedicarse a la acuicultura y podamos pues desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo en especies muy de Ecuador, muy autóctonas, sobre las cuales hay poca tecnología. Piensen que el ciclo cerrado de especies ecuatorianas emblemáticas como los espondilus, o los espóndilos, la Esteriostrea prismática, la ostra, la teria, la ostra perlífera, eso se cerró hace 4 años, o sea, antes de ayer. Entonces, vemos que el desarrollo de la tecnología de cultivo de moluscos en Ecuador es muy reciente y necesitamos pues aumentar nuestra posibilidad de trabajar, generar nuevas técnicas de alimentación que optimicen los cultivos, que generen más rápido crecimiento para poder sacar al mercado los productos que se desean a menor costo. Un problema que tiene el Ecuador es que los salarios son de los más altos en América Latina y pues eso encarece el producto a nivel que cuando vamos a exportar, porque tenemos que pagar pues, los salarios nacionales, no hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, la única manera de compensar es con productividad. En la medida que la tecnología de cultivo se mejora, las personas a las cuales le estamos pagando salarios más altos, no digo buenos salarios, pues yo creo que todavía el salario en Ecuador sigue siendo muy bajo, $400, aunque el señor Lazo indicó que iba a tratar de subirlo hasta 500, bueno, vamos a ver si lo logra y cuándo lo logra, pero el hecho es que cuando tenemos en un país salarios bajos, la gente pues no invierte más que en comida, ropa, transporte, pero no invierte en viajes, no invierte en comprar televisores, en ir al cine, en esas otras actividades económicas que generan empleo y que los países requieren para poder desarrollarse. Entonces, el problema es ese, que cuando tenemos salarios muy bajos, la gente pues casi no gasta más que en las cosas esenciales, pero entonces la economía no se desarrolla. Entonces, tenemos ahí un cuello de botella que ojalá logremos romper elevando los salarios. Pero mientras tanto, debemos generar tecnología para hacer que el personal que está trabajando en los laboratorios, en las industrias, produzcan más eficientemente a menor costo y de esa manera pues podamos exportar y competir con los países que son muchos y que producen muchas veces lo mismo que el Ecuador está produciendo, como camarones, ostras, bananos y café, por ejemplo. Bueno, no vamos a detenernos aquí. Ya vimos los moluscos, los gasterópodos, vimos los cefalópodos, los bivalvos, y ahora pues vamos a pasar a los cefalópodos. Vemos que aquí un calamar gigante. Cuando digo gigante, es gigante. Vemos que la camioneta es más pequeña que el calamar. Este calamar suele estar presente, es a ver, lo dice, Architeuthis dux, hallado varado en Bahía Bustamante, en Argentina. Esta fotografía es del año 2009. El animal pues alcanza grandes tallas, como podemos evidenciar, y vive también en grandes profundidades. ¿Quiénes consumen estos calamares? No muchos animales, evidentemente, ¿no? Pero uno de ellos son los
A ver, las ballenas que tienen los cachalotes. Las ballenas se dividen en dos grupos, bueno, más de dos grupos, porque tenemos los delfines, tenemos los manatí, tenemos las ballenas con barbas, con ballenas, que son las que usan las ballenas que no tienen dientes, y las ballenas con dientes, que son los odontoceti, son los cachalotes. Entonces el cachalote suele bajar a grandes profundidades y consumir este tipo de calamares. Aquí vemos una serie de fotografías con distintos tipos de cefalópodos. El primero en A vemos un nautilus. El nautilus pues tiene su cuerpo completamente recubierto con concha, como lo tuvieron los crustáceos, los cefalópodos primitivos y también los moluscos más primitivos. Luego tenemos en B un Vampiroteutis, es un calamar. Yo creo que vamos a tener que hacer una diferencia entre calamares y pulpos. Vemos que los calamares van a tener un par de alitas. Vemos en F, en G, en H, en B y en C son calamares, no, en D también son calamares, ¿no? El único pulpo que hay aquí es el E. Entonces, B es Vampiroteutis, espirula, en C, Tenopteryx, Teno significa peine, y vemos que el borde del caparazón del manto parece un peine, ¿no? Tienen los tentáculos, esos tentáculos que sobresalen son los heptocótilos que se usan durante la reproducción. Mediante el heptocótilo, estos animales introducen dentro del cuerpo de la hembra el paquete con el espermatóforo y para que ocurra pues la fecundación de los huevos, y luego la hembra, una vez con los huevos fecundados, hace un nido y coloca los huevos envueltos en un capullo, del cual pues saldrán las larvas en distinto estado de desarrollo. Usualmente salen juveniles. Los cefalópodos no tienen etapas larvarias, así como los otros moluscos, sino que estos tienen un estado ya avanzado de desarrollo cuando la larvita sale y se llama paralarva. Entonces en E vemos el pulpo, no tiene las alitas laterales, el pulpo nada, pues también por propulsión a chorro, como todos los cefalópodos nadan por propulsión a chorro, ¿no? Entonces veamos en el Nautilus. Estos animales fueron muy abundantes el Jurásico, antes del Jurásico, por ahí el Devónico, y sin embargo pues dejaron restos fósiles por la concha que tienen, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a reconocer las características. Empecemos por abajo, ¿no? El sifón. El sifón es una modificación del manto y le permite al animal huir. Por lo tanto, con una contracción del manto, el agua va a salir con violencia por el sifón y va a propulsar al animal en dirección contraria. Ellos también, algunos tienen tinta, en este caso creo que el Nautilus no tiene tinta, pero lo que son calamares y pulpos sí la tienen, y cuando el animal huye, segrega la tinta al canal del sifón y se forma entonces una nube oscura que permite que el animal huya, mientras que el depredador pues ya no lo puede ver, porque quedó ennegrecida el agua, ¿no? Entonces, debajo del sifón vemos que tiene una válvula, luego dice glándula podial, eso es ganglio podial, perdón. Alrededor de la boca pues vamos a tener los ganglios, el ganglio cerebroideo arriba y los ganglios de ganglio pedio, ganglio pleurovisceral. Pero vemos una concentración de los ganglios en la parte frontal del animal, en la cabeza. Bueno, el borde del manto, la concha, el hemocele. Todos los moluscos tienen sistemas circulatorios abiertos, pero en el caso de los cefalópodos es el menos abierto de todos, porque la velocidad con que el animal se debe mover requiere un flujo de sangre más intenso que en el resto de los moluscos. La mayoría de los moluscos pues caminan muy lentamente. El ejemplo es el caracol. ¿A qué velocidad van los caracoles, no? ¿A qué velocidad van? Y las ostras pues no se mueven, las ostras están fijas. Las vieras sí se mueven, ellas pueden nadar, pero la mayoría de los moluscos bivalvos están quietos en el mar
enterrándose algunos de ellos, pero la velocidad no es muy grande. Pero los cefalópodos sí adquieren una velocidad considerable y eso pues requiere un sistema circulatorio acorde con la demanda energética que el animal va a tener. Vemos las branquias, un par de branquias completas, hay una glándula rudimentaria, un ano que drena a la cavidad paleal, eso ya lo habíamos visto en todos los moluscos, el riñón, el nefridio, tiene un corazón, una cavidad pericárdica, ¿se acuerdan? El sistema es abierto, ¿no? Entonces el corazón se llena a través de los ostíolos y la sangre pues fluye hacia la branquia, pero la velocidad de flujo requiere que haya corazones branquiales, que en este caso no los hay, en el caso del Nautilus, pero en el caso del pulpo lo vamos a ver que tiene un par de corazones en la base de la branquia. O sea que el corazón de los pulpos y calamares son tres corazones, en el caso del Nautilus solamente uno. Luego viene el intestino, la gónada en la parte posterior, siempre la gónada va a estar siempre en la parte posterior de estos animales, de los cefalópodos. Sinfúnculo es un tubo que va a lo largo de todo las cavidades. A medida que el Nautilus va creciendo, él va formando cavidades nuevas y las va sellando. Luego tenemos el estómago, el ciego, el buche, la rádula, la rádula que todavía queda como rádula, porque en los pulpos y los calamares la rádula se va a transformar en un pico, que lo vamos a ver enseguida. Vemos esto en la mandíbula inferior, la boca, los tentáculos, mandíbula superior, mandíbula inferior, la rádula y pues el aparato que mueve la rádula y permite pues que este animal es un depredador, o sea que la rádula le va a permitir de alguna manera modificar la estructura de lo que él se lleva a la boca, porque él está capturando con los tentáculos peces y otros organismos pequeños. Entonces, bueno, esa es la morfología de un Nautilus. Veamos ahora la morfología de un calamar. Aquí dice morfología nautiloidea tetrabranquiata. ¿Esto qué significa? Tetra significa ¿cuántas branquias? 4. 4. Habíamos visto que en otros grupos el número de branquias era muy, muy superior. En el caso de los monoplacófora había por lo menos 7 o 8 branquias, ¿no? 8 pares de branquias, porque había, como eran animales seriados, segmentados. Segmentados, pues tienen muchas branquias. En este caso, pues quedaron reducidas a 4, y en el caso del calamar, pues vamos a ver, en el caso del calamar y el pulpo, van a quedar reducidas a 2. Entonces vemos aquí, ya va, que la perra quiere jugar y no me va a dejar de clase, mejor la saco del cuarto. Ven. Ven. Entonces, vemos, tenemos el sifón, igual que lo vimos en el Nautilus, lo vamos a tener acá. El sifón es cartilaginoso, el calamar, todo el cuerpo del calamar es cartilaginoso, él todavía conserva una parte de la concha del Nautilus quedó reducida a una pluma. Que cuando ustedes lo van a cocinar, pues tienen que sacarle la pluma, porque esto no se va a comer, ¿no? Evidentemente. El pulpo no tiene pluma. El pulpo completamente desapareció de la concha. Entonces vemos que a la cavidad paleal drenan pues el riñón, la papila renal, drena el ano, que lo vemos aquí. ¿Dónde está el ano? No está, no estaba en el aparato digestivo, no está en este esquema, ¿no? Bueno, veamos lo que tiene el esquema al menos, ¿no? Entonces tengo, empezando por la izquierda, el cartílago que forma parte del manto. Este manto pues cierra y forma una especie de embudo. El embudo
tiene estos cartílagos que permiten que se cierre y el agua fluya con violencia por el sifón. De esa manera el animal pues puede huir y hay una glándula que produce la tinta que va a hacer lo que ya les mostré anteriormente. Cuando el animal huye pues forma una especie de nube en el agua que permite que el animal escape, ¿no? Y luego viene el manto, el riñón, lo vemos aquí, el canal reno-pericárdico, que está alrededor. Peri significa alrededor, cardio significa corazón. Vemos ahora por primera vez el corazón branquial que les había mencionado. Hay un corazón, el ventrículo principal que está en negro y el corazón branquial que está en blanco. Entonces, estos corazones branquiales son los que permiten que la sangre fluya hacia las branquias. Cuando se devuelve hacia el corazón principal y este es el que bombea al resto del cuerpo. Pero hace falta que fluya con cierta velocidad y por eso la necesidad de un corazón branquial en ambas branquias, ¿no? Y luego entonces la sangre es recogida en una aurícula, el ventrículo es el que bombea con fuerza la sangre al resto de los órganos del sistema circulatorio abierto. Cámaras sanguíneas renales. La gónada, como les decía, está al final. Si tuviéramos posibilidades de usar el laboratorio, pues veríamos que en el caso de las hembras teníamos la glándula del nido, que es la que donde aquí pegadito al extremo del manto se forman unas glándulas que van a generar el capullo donde los huevos van a quedar recubiertos. Bueno, veamos por la derecha, vena cava, tenidio y branquia es lo mismo, papila genital. La hembra el macho va a colocar el espermatóforo en el manto, la hembra va a liberar los huevos en el manto y donde va a ocurrir la fecundación y se va a formar entonces el capullo que ella va a colocar, ya sea en una cueva, en el caso de los pulpos, o en el caso de los calamares los coloca sobre el fondo marino en unos capullos pegaditos al sustrato. Una vez que la diferencia es que el pulpo los va a cuidar. La hembra del pulpo coloca los huevos en una cueva y los va a estar ventilando, haciendo que reciban suficiente oxígeno con la corriente de agua que ella genera, hasta que los animalitos nacen hasta la larva y en ese momento pues ella muere, ¿no? Ella no se alimenta durante el tiempo que está cuidando los huevitos. Veamos ahora el esquema simplificado de los órganos de un pulpo. Aquí pues ya no hay caparazón, la pluma desaparece. Empecemos por músculo bucal. Vemos que tiene la rádula se transformó en pico y ese pico tiene un par de glándulas con veneno. O sea que cuando manipulamos un pulpo vivo, pues tenemos que tener cuidado, no nos vaya a morder porque él es venenoso, ¿no? Hay un sistema nervioso, un ganglio cerebral alrededor del esófago. Vemos el ojo, que aquí lo pusieron sombreado. Luego tiene pues el esófago, va al estómago, el estómago va al intestino y el intestino pues drena al ano en la cavidad paleal, igualito que en el calamar. Vemos también que tenemos una glándula digestiva, el hepatopáncreas, que está adosado al estómago y de allí pues derivan las enzimas que se van a usar para la digestión. Vemos el saco de la tinta, el oviducto proximal, la glándula oviductal, que es la que produce el nido, el material para la construcción del capullo. Vemos el ovario, en el caso si fuera ellos son gonocoristas, machos y hembras. Vemos el riñón, el corazón branquial, la branquia, tiene dos branquias, igual que el calamar, y el sifón, ¿no? Eso es todo. Los tentáculos del pulpo, pues los vemos aquí. Un par de tentáculos va a estar ahí. El pulpo tiene 8 tentáculos, por eso octopus, 8. El calamar tiene 10. Pero en el caso del pulpo, 2 de los tentáculos están modificados como hitocótilos y su función es colocar el espermatóforo en la cavidad paleal de la hembra. Aquí vemos el pico de un calamar Moroteutis ingens,
vemos que tiene una estructura en la cual se inervan, se contactan los músculos que mueven el pico, y luego pues, el pico mismo. Entonces, bueno, aquí les narré algo. Dice, el aparato circulatorio se constituye por un corazón, un par de corazones branquiales, glándulas branquiales y vasos sanguíneos. Los nautiloideos carecen de corazones branquiales. En los calamares y sepias es prácticamente cerrado, mientras que en los pulpos existen vasos, senos vasculares por donde la sangre circula entre los órganos. La sangre es ligeramente azulada y el principal pigmento es la hemocianina, igual que vamos a ver en los crustáceos. La hemocianina es una proteína presente en la hemolinfa de algunos crustáceos, arácnidos y moluscos que se encarga del transporte de oxígeno. Su función es equivalente a la hemoglobina y que la hemoglobina realiza en la sangre de otros animales y de los seres humanos, aunque el transporte de oxígeno no es tan eficiente como el caso de la hemoglobina. Las células sanguíneas son solamente leucocitos amebocitos, que se sintetizan en una glándula o cuerpo blanco localizada en la cabeza del animal. Los fagocitos del sistema reticular endotelial están concentrados en los cuerpos blancos, en las glándulas salivares y branquiales y en las branquias. Todos los cefalópodos existentes de los calamares y pulpos pelágicos son muy sensibles al contenido de oxígeno en el agua. Cuando es bajo, rápidamente pierden su fuerza y mueren. Les quería mencionar además que los invertebrados en general no tienen la posibilidad de generar anticuerpos. Su defensa innata es la única que está presente, igual que nosotros también tenemos una defensa innata, ¿no? Que es la que conservamos pues toda nuestra vida, pero en la medida que nos vamos contaminando con distintos patógenos, se van generando anticuerpos que lo forman los linfocitos T. En los invertebrados no existen tales linfocitos, aunque se llame ovocitos, pero no hay linfocitos T y por lo tanto no hay acumulación de experiencia en cuanto a los patógenos. O sea que no podemos hacer vacunas, no podemos vacunar a los invertebrados, como si vacunamos a los peces. El aparato de reproducción de un pulpo, bueno, ya lo habíamos visto en imagen, aquí tenemos el testículo, el complejo espermatóforo, el órgano terminal, y el pulpo ya saben que prepara un espermatóforo y lo coloca con el estocótilo en la cavidad paleal de la hembra. En el caso de la hembra, pues tenemos el ovario, las glándulas oviductales y los oviductos distales, ¿no? Aquí vemos el brazo estrocótilo del pulpo. Comparemos un tentáculo normal con sus ventosas y el tentáculo modificado en el extremo como si fuera una pala que permite pues llevar el espermatóforo. Las glándulas ópticas ausentes en Nautilus están localizadas entre los pedúnculos ópticos y el sistema nervioso central. Son los órganos endocrinos más importantes que regulan la maduración gonadal y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de los camarones, vamos a ver que también tiene cercano al ojo, en el camarón, están el órgano X y el órgano Y, que son glándulas que producen hormonas que tienen que ver con la maduración, y es muy importante, cuando veamos crustáceos, lo van a ver que un elemento para lograr que el animal madure es quitarle un ojo. Al quitarlo, se liberan los inhibidores que impiden la reproducción del animal y el animal entonces empieza a producir huevos, y por eso le quitan uno. Le pudieran quitar los dos, pero lo ideal sería que no le quitaran ninguno, ¿verdad? Pero en la medida que se desarrolla tecnología, pues se van mejorando las técnicas para lograr la reproducción de camarones. En este caso, pues en el caso de los pulpos, pues igualmente el órgano, las glándulas ópticas están condicionando la reproducción de estos animales, y a la hora de trabajar en cultivo, pues es importante tener el control el estudio de la fisiología de estas glándulas y cómo se logramos modificar a la hora de que querramos producir animales maduros. Bien, hablemos un poco de la taxonomía. Los gasterópodos se dividen en varios grupos. Los grupos más primitivos son los prosobranquia,
de la clase gastrópoda, la subclase Prosobranquia, tiene el orden Arqueogastrópoda, arqueo de primitivo, son como los abalones, las lapas, tienen dos branquias bipectinadas, es decir, como vimos la branquia en el pulpo, que tiene como una pluma de ave, tiene un raquis y dos segmentos hacia los lados, pues estos caracoles primitivos como el trocus, el aliotis o el caliostoma o la tébula funebralis porque es un color, porque tiene color negro, ¿no? Estos animales pues tienen la branquia, tienen dos branquias y son bipectinadas. Van a ver que en la medida que avanzamos en la evolución de los gasterópodos, ellos van a perder, primero pierden una branquia completamente y luego pierden un lado de la branquia y queda solamente media branquia. Y con eso se queda. Ok, aquí tenemos la clase orden subclase Prosobranquia. Bueno, teníamos el orden Arqueogastrópoda, el orden Mesogastrópoda. Se ve, aquí perdieron una branquia. Es monopectinada. Aquí perdieron una branquia completamente y se quedaron solamente con un lado de la branquia. Tienen una sola aurícula, ocupan hábitats diversos, fangosos y arenosos. Vemos como ejemplo de ellos la ciprea, el sifoma. Estos animales son muy bonitos, estos caracoles, viven consumiendo nidarios, sobre todo corales suaves. El orden neogastrópoda, la branquia es monopectinada, ocupan hábitats diversos, se desarrolla un sifón con modificación del manto, la rádula tiene 3 dientes en hilera, son carnívoros. Estos animales como el Chicoreus, que vemos aquí a la derecha, son animales depredadores. Son muy sabrosos, ¿no? Pero en un cultivo de moluscos bivalvos pues constituye un problema, porque ellos van a tender a comerse a las ostras, ¿no? Y el orden Patelogastrópoda, lapas sin perforación, tienen también una sola branquia, ¿no? La subclase Opistobranquia, antes habíamos visto la subclase Prosobranquia. Ahora vamos a la subclase Opistobranquia. Los terópodos son cefalópodos, son gasterópodos planctónicos. Ellos viven toda su vida en el plancton. Ahí pueden ser desnudos, gimnosomata, como el que tenemos a la derecha, o tecosomata, que tienen una estructura calcárea, y eso pues le pesa al animal, ¿no? Entonces el gasto energético de los tecosomata pues es más intenso que el de los gimnosomata. Gimno significa desnudo. Los opistobranquios aquí son animales con una concha, o no tienen concha, como el nudibranquio que vemos aquí abajo, o la concha es muy frágil, como el acteón. Déjeme, bueno, vamos a hacer una cosa, Vamos a ver primero la plicia, este animalito que vemos acá, el conejito de mar. A veces llegan a las playas, son muy estacionales. Estos animales tienen una glándula opalina, la vemos al medio. Ellos liberan una sustancia morada como elemento de protección, y lo vamos a ver ocasionalmente en la playa del murciélago, igual que en Venezuela. Yo los veía de manera ocasional, eran muy estacionales, ¿no? Entonces vemos que a la derecha tiene un tentáculo anterior, un tentáculo posterior, y el ojo no está en los tentáculos. El ojo va a estar directamente sobre el cuerpo del animal, a diferencia de los caracoles normales, los prosobranquios, que tienen el ojo en el extremo de un tentáculo. Vemos el surco seminal, el gonoporo. Estos animales pues son hermafroditas. El manto, y tiene estas aletas que le permiten nadar. Vemos el sifón y el ano, cómo cae, que la batería, déjame enchufar la máquina. Ok, entonces ahora voy eso es lo que íbamos a ver de la... bueno, vemos la branquia, ¿no? La branquia es externa. Igual que en los nudibranquios, vemos que las branquias son externas, están sobre el animalito.
Déjenme quitar la imagen porque la amplié para poder ver, pero me interesa que vean lo que está debajo. No me deja. Ok, entonces aquí ven el resto. Es típico de los ofisobranquios entonces tener o una concha muy reducida o completamente ausencia de concha. Este es el caso de los nudibranquias. Bueno, es nudibranquia, no nudibranquia. Oye, que cometo errores y luego se me olvida corregirlos cuando voy a dar la clase. Nudibranquia, que significa branquia desnuda, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, ahora no, ni siquiera me permite ver mover el ratón. Algo toqué que ahora no me permite mover el ratón y no puedo. Bueno, no estoy atado de manos, voy a tener que apagar la máquina a lo bruto y volver a conectarme a clase porque no puedo seguir avanzando, se me trancó esto. Desconéctalo, profe, vuelve a conectar. El ratón. Sí. Igual no me da ni siquiera el ratón de la portátil, sino estoy. A ver, ya, ok, ya. Ya. Ok, ahora lo están viendo, ¿no? Entonces, los nudibranquios tienen una propiedad y es que ellos comen selenterados y tienen la posibilidad de que los nidarios, eh, los nidocistos, los conservan y los pueden llevar a la parte posterior del cuerpo y desde allí, cuando un animal trata de atacarlos, pues el nidocisto se dispara, igual que si fuera una anémona y le sirve de elemento de protección. Tiene unos colores muy brillantes, muy bonitos, y esto tiene que ver con la señalación de que ellos son tóxicos, de tal manera que le permite que el depredador reconozca como un animal tóxico y lo deja tranquilo. Vemos el acteón, una concha bien bonita, y tiene conchas muy, cuando vemos un caracol sin concha o muy suave la conchita, es un opistobranquio. Vamos ahora con la subclase pulmonada. Son animales que invadieron el mar y algunos volvieron otra vez, perdón, salieron del mar, invadieron tierra y desarrollaron pues un pulmón. Hay muchos animales, muchos caracoles que viven en el continente y ellos tienen pues un pulmón dentro de la cavidad. Lo que era la cavidad paleal, pues ahora queda reducida a un pulmón altamente vascularizado. El movimiento del pie permite que el aire entre y salga del pulmón. Achatina fúlica es un caracol bastante grande, vean la mano de la persona. Ellos tienen los ojitos en la punta del tentáculo. Achatina, además, es vector de un nemátodo que puede causar problemas al hombre porque se aloja en el cerebro. Entonces, fue introducida en América para extraer la baba del caracol,
Ustedes han visto que algunas veces se montan en los buses y hay vendedores que tratan de que venden la baba de caracol y pues este animal se trajo para ese propósito, se le escapó y ahora pues en algunos países pues constituye una plaga, ¿no? Porque el bicho come intensamente. La Helix aspersa es un caracol que se cultiva, se come, es muy sabroso. En mi casa se compraban caracoles en salsa, venían de España, aunque mi mamá también lo sabía preparar, ¿no? Después que se cocina, se conserva en la concha el animalito y se saca con un tenedor o con un palillo, ¿no? Las babosas lo tienen a la izquierda, lo único que carecen completamente de concha. Y Planorbis es un caracol muy problemático, es un pulmonado que es vector de la bilharsia, del Schistosoma manzoni. Cuando uno se mete en un río y ve que hay Planorbis, mejor es no meterse, porque la posibilidad de que se vaya a contaminar con bilharsia es muy alta. Y yo les había hablado cuando vimos los platelmintos, sobre todo los tremátodos, como mi tutor en la Universidad de California estaba trabajando en control del Planorbis usando crustáceos. Introducían crustáceos que no estaban normalmente en un río, introducían esas langostitas con camarones, con pinzas fuertes, que eran capaces entonces de romper la concha del Planorbis y comerse al caracol. Y de esa manera, pues, al no haber el vector, pues la bilharsia no lograban, las redes no lograban encontrar la larva del tremátodo, no lograba encontrar el hospedero y desaparecían del sistema. Bueno, los bivalvos, aquí he debido ponerles una fotografía de los distintos grupos. La clase de bivalve está dividida en 5 subclases: protobranquia, pteriobranquia, paleopterodonta, heterodonta y anomalodesmata. Los más comunes son la heterodonta, que significa que tiene dientes distintos. Los protobranquios, seguramente ahí pertenece la concha prieta, que es del género, a ver, se me olvidan los nombres, y tantos nombres, obviamente se me olvidan algunos de ellos, ¿no? No, la tibela es la de Venezuela. ¿No se acuerdan ustedes cómo se llama la concha prieta? Anadara similis, Anadara tuberculata. Son las dos anadaras que tenemos aquí. ¿De dónde vienen las conchas? ¿Dónde viven las conchas? En los manglares. En los manglares. ¿Pero en qué parte del manglar? Pues en el manglar tenemos un árbol y hay muchos bichos pegados al manglar, ¿no? Pero ¿en qué parte del manglar vive la anadara? Sobre el manglar, en el sustrato, dentro del sustrato, ¿dónde? Dentro del sustrato. En el lodo. Dentro del sustrato. ¿Y cómo se alimenta? ¿Cuántos tentáculos, sifones tiene? Si vive dentro del sustrato, la única manera en que se alimente es que tenga un sifón para meter agua y un sifón para sacarla, ¿verdad? O sea, va a tener 2 sifones, ¿cierto? Entonces ella va a estar dentro del sustrato y de allí saca los sifones y uno mete agua y otro saca agua. ¿Le siguen? Bien, entonces la clase cefalópoda tenemos solamente 3 subclases. Nautiloidea, que son fósiles vivientes. Estos animales eran comunes hace varios 500 millones de años, pero todavía los tenemos. Los amonites desaparecieron hace por lo menos 400 millones de años, y los coleoidea, los pulpos de calamares y sepias actuales, que los tenemos todavía presentes. Los amonoidea, pues estos cefalópodos pues, fueron muy importantes en el Cámbrico, luego del Cámbrico, pero su dominancia pues desapareció posteriormente, y hoy en día pues son importantes, pero no tienen la relevancia que llegaron a tener en aquella hace 500 millones de años.
Bien, hablemos un poco del cultivo. El cultivo de los calamares pues requiere recoger los nidos en el mar y cultivar los capullos hasta que salen los calamarcitos. Igualmente, los pulpos se pueden cultivar recogiendo los capullos que la hembra los está cuidando hasta que salen las paralarvas. Pero el problema que hemos tenido con el cultivo de cefalópodos es la alimentación. Así como con el chame, no hemos podido cerrar el ciclo del chame porque no sabemos cómo alimentar los juveniles de chame, pues también tenemos severos problemas con la alimentación de las larvas de los pulpos, las paralarvas. La artemia salina, que es el alimento por excelencia, los náuperos de artemia que se producen poniendo a eclosionar los quistes, y a las 24 horas ya tenemos el náupleo nadando y podemos alimentar nuestras larvas. Sin embargo, no es un cultivo eficiente. Entonces, ¿cómo se nos ocurre a ustedes que pudiéramos, planteemos un experimento? A ver, ¿cómo podemos averiguar qué comen las paralarvas? Y ver si podemos reproducir eso en el laboratorio. Gary, ¿se te ocurre? No, profe. Okay. ¿Cómo sabes tú lo que come un cuy? Si pudiera ir a ver un cuy en la naturaleza, no el cuy cultivado, el cuy natural, silvestre, ¿cómo sabemos lo que el cuy come? Por observación. Ok, vemos cómo qué es lo que está comiendo el animalito en el campo, ¿no? Otra posibilidad, Estudios de residuos. residuos, o sea, tomamos excremento del cuy, caca del cuy, y lo ponemos al microscopio y vamos a ver como las plantas que come el cuy tienen una cutícula que es muy difícil de digerir. Por la cutícula yo puedo saber qué planta es. Usualmente pueden ser dicotiledóneas o monocotiledóneas, tipo gramíneas, ¿no? Entonces yo puedo hacer una colección de plantas donde viven los cuy, tanto gramíneas como dicotiledóneas, y cuando veo el excremento del cuy, que yo lo pongo lo diluyo en agua, y veo en un microscopio la cantidad de cutículas que tiene, yo puedo identificar a qué planta corresponde. Y lo último es el contenido estomacal. Tomo el cuy, lo mato, le saco el estómago y vacío el estómago en una cápsula de Petri y veo qué es lo que tiene. Esos son los 3 métodos que usamos en zoología. ¿Usted ha hecho eso, profe? ¿Cómo? ¿Usted ha abierto un animalito? Muchas veces cuando estudiaba biología. Me Pero tocaba así un cuisito, ¿no? un cuisito, lo que no me lo he comido. Ah, pues sí abierto. Lo que pasa es que me tocó trabajar con ratas y ratones. No me tocó trabajar con acures, que es como se llama el cuy en Venezuela. Pero bueno, mucha gente, los cuy se cultivan en Venezuela porque se usan en experimentos médicos y en fisiología, los estudios fisiológicos. Son animales comúnmente usados en laboratorios, pero no se comen. Yo vine a saber que esos animales se comían aquí en Ecuador cuando llegué. Bien, entonces, igual que hacemos nosotros con el cuy, nosotros podemos usar con las paralarvas de los moluscos bivalvos. Voy al plancton, le pido al profesor Quijije que nos facilite las redes de zooplancton que él tiene y nos vamos a un bote, hacemos un recorrido lanzando la red de zooplancton al agua, recogemos los animalitos y si tengo la suerte de que consigo para larvas de pulpo, pues diseco con unas pinzas, unas agujas de sección muy finas, diseco no bajo la lupa, sino bajo el microscopio, que es bastante complicado, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer porque lo hice. Hay que adiestrarse, porque en el microscopio compuesto, cuando tú metes la mano por la derecha, te aparece que la mano está metida por la izquierda. Igual, si metes la mano por la izquierda, te aparece que está metida por la derecha, porque la imagen se invierte. Pero aún así uno logra disecar
Con práctica se logra disecar las cosas y encontrar en el estómago de las paralarvas qué tienen adentro. Eso es lo que yo quería haber hecho con los chames chiquitos, con las larvas de chame. Ver qué tienen para poder saber qué comen. Y de esa manera producirlo en el laboratorio ese alimento, ya sea copepo, cladóceros, microalgas, pero es que no sabemos qué comen. Ese es el problema. Este estudio no se ha hecho. Se lo estoy narrando como una novedad, a ver si a alguno de ustedes se le ocurre hacer tesis, aunque están todavía en cuarto semestre, ¿no? Pero dentro de nada van a llegar a séptimo, octavo y ya tienen que empezar a programar su tesis y una posibilidad, ojalá, que algunos se anime a dedicarse a la acuicultura o a la zoología, que en estas técnicas que permiten a lograr avances en la acuicultura, saber qué come el animal y luego desarrollar la tecnología para cultivar eso que el animal come. Y eventualmente pudiéramos entonces cerrar el ciclo del chame. Bien, entonces, ¿algún comentario? Michael, Yulady, que quieran hacer con respecto a los cefalópodos que acabamos de estudiar, o a los moluscos, que estamos cerrando el capítulo de moluscos. ¿Los han comido, Gary? ¿Has comido calamares, calamares? No me gusta. ¿No te gustan, Gary? No sabes lo que te pierdes, ¿vale? Angie. No, profe, eso huele a pipí. Yo sí. Es rico. Todos esos cangrejos huelen como a orines. Bueno, estos no son cangrejos, estos son calamares, ¿eh? Claro, pero igual huele feo. Huele feo, depende de cómo lo cocines, Gary. Angie, ¿sabes cómo cocinas el calamar? A ver, danos alguna receta. Yo no lo he cocinado, solo lo he comido, ya hecho. ¿Y cómo lo has comido? ¿En qué tipo de plato, Angie? En arroz marinero y en ceviche. Y el ceviche. Ok. Steven, ¿tú lo has comido? Zambrano, Sí, profe, pero tampoco no me gusta. tampoco te gustan. Tú sabes que cuando me tocaba dar este curso en la Universidad de California, nosotros allí comprábamos unas bandejas de calamares y disecábamos algunos animales y los que quedaban sin disecar, mis compañeros preparadores, ¿no? Auxiliares de cátedra, llevaban una sartén con mantequilla y una hornillita eléctrica y preparamos los animales, los calamares en el laboratorio. Y para muchos estudiantes, de hecho, para la mayoría de los estudiantes era la primera vez que comían calamares. El calamar es un plato muy sabroso. Mis hijos se vuelven locos con los calamares, ¿no? Sobre todo cuando se los preparo, aunque ya mis hijos están grandes, ¿no? El mayor tiene 44 y el menor tiene 25. Pero las patitas son buenas, fritas. De ahí las otras no. Sí, uno puede preparar el manto del calamar, lo podemos limpiar, podemos quitar las vísceras y queda el manto, entonces lo cortamos en rodajitas y van a quedar como si fueran unas rodajitas de cebolla. Eso se apana con huevo y harina y se fríe y realmente es un sabor exquisito, exquisito. Yo no entiendo cómo algunos de ustedes pues no les gustan los calamares, pero bueno, entre gustos y colores, lo importante es que comemos pocos invertebrados aquí en Ecuador y muy poco pescado y tenemos que promover el cultivo, el consumo de productos acuícolas, porque en la medida que el país más produce productos acuícolas, pues tiene que promover también su consumo para no depender tanto del mercado exterior. Bien, el pulpo. Yulady, ¿has comido pulpo? ¿O Maolí? Salavarría, ¿has comido pulpo? No, profe, no me gustan los mariscos. No como ni. Bueno, para los que se animen a comer pulpo, el pulpo, pues me dicen que si se congela previamente es mejor, luego se deja a temperatura ambiente y se mete al vapor. Se coloca en una olla con agua en el fondo, se coloca el pulpo en una vasija y se cocina al vapor durante unos minutos. Una vez que está cocinado, pues se eviscera, se corta la cabeza en trocitos y los tentáculos se cortan en rodajitas y luego pues se sirven
sobre una base de papas al vapor y se le pone aceite de oliva, sal y pimentón español, pimentón rojo molido. Y ese es el pulpo a la gallega, que es una exquisitez de este planeta, ¿no? Ojalá que Profe, ¿cuándo nos invita a comer? bueno, cuando los pueda ver, porque de broma los pude ver en Barbajillo y solamente... No, pero que usted está diciendo cómo se hace el plato, pues ahí para que cocine. Bueno, a ver si para el final de semestre nos vamos a una playa, lo cocino en la casa y nos vemos en una playa. Esperemos que el número de personas vacunadas aumente y ojalá que empecemos las clases presenciales. Esto ya es desesperante, no tener laboratorio, dictar esta materia en particular que tanto el laboratorio requiere y no poderla dictar de esa manera, ¿no? Pero vamos a ver si logro comprar unos pulpos e invitarlos. Lo que pasa es que Maulí no va a querer comer, entonces voy a tener que llevarle hamburguesas o salchichas, cosas así, ¿no? Eso sí comes, Maulí. Salabarriga. Sí, profe, eso sí como. Pero caliente. Bueno, vamos a seguir y me quedan todavía unos 40 minutos de clase. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que comenzar, estamos atrasados con respecto al grupo A, que ya empezamos crustáceos. Vamos a parar a cambiar de... En este momento voy al baño y ya vengo. No. Ok, Steven, estamos listos. Vamos entonces a compartir animales celomados. Vamos a empezar con los artrópodos. Díganme si lo ven. Sí, biólogo. Ok, entonces vimos que los celomados comenzaron con los anélidos, tenían el cuerpo segmentado, tenían una cabeza, un pillidio y segmentos entre la cabeza y el pillidio. En cada segmento pues había ganglios, una extensión del intestino, un corazón, nefridios seriales. Vemos cómo los moluscos estaban asociados con estos animales seriados porque los monoplacóforos pues tenían
esas series de branquias, series de nefridios, etc. Y vamos entonces ahora a otro grupo también derivado de los anélidos, como son los artrópodos. La conexión y el desarrollo de las patas articuladas de los artrópodos, que es lo que significa artrópodo, patas articuladas, pues no está bien claro porque los parapodios de los poliquetos no están articulados, simplemente es una pata enteramente una sola unidad. Igualmente, vamos a ver que el filum artrópodo pues, está dividido en 4 subfilum, y hay un filum aparte de los onicóforos que están de alguna manera asociados, conservan características de los anélidos, conservan características de los crustáceos, de los artrópodos, pero no tiene patas articuladas. Entonces, los filum artrópodos está dividido en 4 subfilum, el trilobitas, que ya no existen, los helicerados, algunos son muy primitivos, todavía como fósiles vivientes, otros están presentes hoy en día, los crustáceos y los unirramios. Los unirramios, ya les está diciendo, tienen una sola rama en las patas. Eso significa que entre los anteriores tenían las patas que podían estar divididas en 2 segmentos, mientras que los unirramios pues tienen un solo segmento. Ahí están los insectos y los miriápodos. Los onicóforos, pues vamos a verlos en las imágenes ahorita. En los helicerados tenemos los arácnidos, los merostomados, los cangrejos cacerola, que vemos abajo a la izquierda, los picnogónidos, que no los vamos a estudiar, y los alacranes, ¿no? Los miriápodos, vemos aquí arriba los diplopos y abajo los miriápodos, los milpies y los ciempiés. Ciempiés los miriápodos, los milpies son los diplópodos, ¿no? Aquí vemos los insectos, mientras que estos animales pues tienen muchas patas, estos animales tienen 4 pares de patas, un quelícero y otras patas adicionales. Estos tienen 6 pares de apéndices, y lo podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tiene que tener 8, ¿no? No, tiene que tener 6. 2, 4, 6. Bueno, lo vamos a ver en detalle luego. Y finalmente los crustáceos. Arriba vemos la artemia, una artemia macho, abajo un camarón, y a la izquierda una jaiba, no una jaiba, esta no es una jaiba, eso se llama un centollo. Centollos como estos los hemos visto en Las Piñas, un poquitico más abajo de San Lorenzo. Estos son los onicóforos. Vean que se parece a un gusano anélido, pero no tiene, tiene pues unos ojitos en la base, unas antenas, una boca. Estos animales yo no los he visto vivos, nunca los he visto, solamente preservados en alcohol. Los hay en las selvas de Ecuador, Venezuela, Colombia, pero curiosamente nunca he visto nunca uno vivo. Son animales que viven en los Arascas, ¿no? En teoría pues están asociados entre los anélidos y los crustáceos, y los artrópodos. Bueno, vemos un artrópodo generalizado. Vamos a tener que en todos los artrópodos que vamos a estudiar, vemos un ojo compuesto, un cerebro alrededor del esófago, unas antenas, la boca, el aparato digestivo anterior, el aparato digestivo medio y el aparato digestivo posterior, y un ano. Donde está el ano, ahí se llama telson. Hay animales que van a tener unas proyecciones del cuerpo hacia atrás, pero que no contienen el ano, por lo tanto no son telson. Hay un hemocele, el sistema circulatorio es abierto, igual que veíamos en los anélidos, en los moluscos y vamos a ver en los artrópodos. El corazón está contenido dentro de una cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica recibe la sangre del hemocele. Los ostíolos son acá huecos por donde entra la sangre y tiene una válvula. Cuando el corazón se contrae, lanza sangre hacia adelante y hacia atrás. Y la válvula pues impide que la sangre vuelva a la cavidad pericárdica, ¿no?
esta sangre pues se va a oxigenar ya sea por intercambio gaseoso entre la superficie del cuerpo y la sangre o a través de branquias o a través de tráqueas en los animales terrestres. Vemos un cordón nervioso, uno solo, en la base del animal, pegado al sustrato, y va a ser doble. Igual que lo habíamos visto en algunos anélidos, y se conserva pues también en los caracoles y en los moluscos, y también vamos a ver que existe en los artrópodos. Bien, este es el artrópodo generalizado. Luego los grupos van a tener pues modificaciones a esta estructura general. Aquí vamos a ver entonces, continuando con el artrópodo generalizado, vamos a hacer un corte transversal. Empecemos por las patas. Las patas tienen un par de músculos, uno extensor, cuando este músculo de arriba se contrae, estira la pata. Cuando el músculo flexor se contrae, contrae la pata. Luego tenemos una cubierta que se llama el tergo, luego tenemos una pleura, que es la parte inferior, la pleura, perdón, una cubierta lateral del cuerpo, y en la base un esternón. Aquí vemos el cordón nervioso, les decía que era doble, y los ganglios que en cada segmento pues vamos a tener un ganglio, y eso es una reminiscencia del proceso evolutivo que partió de los anélidos, ¿no? Luego vamos a ver los músculos, bueno, el aparato digestivo central, el corazón, y el aparato digestivo pues va a estar rodeado de un epitelio que constituye pues, el celoma, ¿no? Vamos a ver ahora los músculos. Hay unos músculos que inervan las patas. Vemos aquí músculos del trocánter. Ese músculo pues tiene que, fíjate cómo se proyecta hacia la pata y permite que el animal pues contraiga las patas. Hay una serie de músculos a los alrededores cuya función mecánica pues está asociada al movimiento de las patas. Pero hay unos músculos que no están asociados al movimiento de las patas y son, por ejemplo, los músculos longitudinales. Estos músculos me permiten contraer el cuerpo. Ustedes han visto que las cochinillas de humedad, que son unos isópodos crustáceos que están en tierra, cuando uno las molesta, ellas se cierran completamente y forman una especie de bolita. Esa se cierra gracias a la contracción de los músculos longitudinales. También tenemos músculos que conectan el tergo con la pleura o con el esternón. Eso permite que al contraerse el animal se aplane. Y eso es importante al momento de respirar, porque cuando el animal se contrae, el aire es expulsado de las tráqueas, sobre todo el animal terrestre. Luego tenemos los músculos longitudinales dorsales, ¿no? y el corazón que veíamos antes. Ok, veamos aquí un poco cómo funcionan las patas articuladas, que es tan importante en este grupo. Tengo entonces una pata dividida en segmentos. 1, 2, 3, 4. Cada uno tiene pues un nombre. Dáctilo, por ejemplo, es el último. Entonces, tenemos un cóndilo, el cual se articula con las estructuras laterales del segmento anterior. Tenemos pues una membrana, un músculo extensor y un músculo flexor. ¿Y cómo se insertan estos músculos dentro o en asociación con la pata? Tiene lo siguiente, que son las apodemas. Vemos todos los crustáceos, todos los artrópodos tienen una epicutícula serosa, que es lo que permite que el animal, cuando está en tierra, pues no pierda agua, si no se deshidrataría enseguida, ¿no? Justamente el éxito de los insectos radica en su capacidad para retener agua, y aunque habiten en tierra. Luego tenemos una procutícula y una epidermis, que es la que segrega la cutícula. Debajo del epidermis pues está el hemocele y los músculos. Vemos que el músculo se inserta en la cutícula a través de los apodemas. Los apodemas van a ser más grandes o más chiquitos. El apodema es más grande o más pequeño dependiendo del tamaño del músculo. Yo creo que cuando ustedes coman cangrejo la próxima vez, como no tenemos laboratorio, usemos la
Usemos la mesa de comer como laboratorio disimuladamente, ¿no? Sin que sus padres se den mucha cuenta que cuando coman cangrejo, agarren la pinza del cangrejo, denle con un martillito o con un cuchillo para romperla y vean cómo los dedos de la pinza tienen un apodema bien grande al cual están articulados los músculos que se van a comer. Pero ven que cuanto mayor es la... Déjame ver dónde hay una malla. Jonathan, tienes el micrófono abierto, por favor, ciérralo. Cuanto mayor es el dáctilo que se va a mover, mayor va a ser el apodema. Igualmente lo pueden ver en las patitas del cangrejo cuando se lo vayan a comer. Cada patita tiene apodemas donde se insertan los músculos y van a ver cuanto mayor es la pata, mayor es el apodema. Ok, aquí vemos las setas, que son los elementos sensoriales de la superficie de estos animales. La seta pues tiene una glándula tricógena, o sea, la tricógena significa trico, pelo, gena de formación, o sea, glándula, célula formadora de la seta. También tiene neuronas que van a inervar esta seta porque son sensoriales. Hay unos poros que permiten liberar sustancias hacia la parte exterior de la cutícula. Vemos la gruesa cutícula que está dividida en endo, meso y exocutícula. Toda se va a perder durante la muda. El animal sabe que como tiene un esqueleto rígido, la única manera de que ese animal crezca es saliendo del exoesqueleto y generando uno nuevo. En la base de la epidermis, pues tenemos la membrana basal, una glándula dermal y la glándula que segrega la cutícula. Aquí vemos cómo ocurre la muda. La línea, el animal pues está normal, en condiciones normales en A. Luego, cuando va a comenzar la muda, la ecdisis, ya se separa la epicutícula y empieza a generar una epicutícula nueva. Esa epicutícula pues va formando una endocutícula que va a seguir creciendo, y cuando ya termina de crecer, pues el animal sale de su esqueleto viejo. En Barranquillo pudimos ver un cangrejito que estaba en muda. Ustedes creían, o algunas de las muchachas que estaban conmigo, vieron el cangrejito y creían que estaba muerto. Y no, lo que estaba era mudando, porque tan pronto él salió de la muda, del esqueleto viejo, él empezó a caminar normal, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? No sé si todos los que fueron a Barranquillo pudieron ver el animal mudando. Sí, profe. También podemos verlo, las cigarras. Las cigarras son unos insectos que viven muchos años, 10 o más años dentro del suelo, pero llegado el momento de la madurez sexual, ellos abandonan el suelo y suben a los postes, a las estacas, a los árboles, y va a ocurrir la muda terminal, donde el animal va a madurar sexualmente y no va a seguir, ya no va a comer, sino que va a reproducirse solamente. Entonces, muchas veces cuando el animal sale del suelo, podemos ver cómo se rompe la línea de muda, se rompe a lo largo del animal. Justamente esa epicutícula se debilita y por ahí se rompe el animal y sale el animalito y entonces va a crecer, va a absorber aire, y ese aire pues permite que el animal se expanda. Igualmente las alas se van a estirar bombeando sangre hacia el ala, para que el ala se estire y eventualmente se endurece y el animal pues va a poder volar. Entonces, en resumen, vamos a ver un resumen de los artrópodos. Constituyen el mayor conjunto de especies dentro del reino animal, más que todos los animales juntos. Lo más probable es que hayan revolucionado de los anélidos, o al menos de alguna forma común ancestral. La ascendencia anelidiana de los artrópodos se refleja en su metamería, en la segmentación, en el modelo de su sistema nervioso, con un ganglio en cada segmento, y en su segmentación determinada. En la evolución de la condición artropodiana, el esqueleto de quitina proteína fue una adquisición fundamental con la que pueden relacionarse otros muchos cambios. La división del esqueleto en placas y cilindros hace posible el movimiento y su muda periódica permite el crecimiento.
Los artrópodos se mueven mediante apéndices segmentarios articulados en vez de hacerlo por deformación del cuerpo. El celoma es vestigial en el adulto y la musculatura se organiza en haces que se fijan en el interior del exoesqueleto, como vemos los apodemas. Este último y la musculatura operan juntos como un sistema de palancas. Entre los artrópodos ha habido una tendencia general a la reducción de la segmentación por fusión. Así vemos, por ejemplo, el cefalotórax de los camarones, como cuando lo volteamos vemos que era un conjunto de segmentos que se existieron, pero que ahora están todos unidos, formando la cabeza, mientras que la cola sigue siendo segmentada. En general, el número de apéndices locomotores se ha reducido como consecuencia de la diferenciación de los apéndices para realizar otras funciones y porque el menor número de ellos permite una mayor maniobrabilidad y velocidad. La contracción muscular es controlada por un sistema de inervaciones motoras múltiples, fásicas, tónicas e inhibidoras. El sistema circulatorio es hemocele con un corazón primitivamente tubular y dorsal. La presencia de pares de ostíolos laterales permite el paso de esa sangre al corazón desde el seno pericárdico circundante. La hemocianina es el principal pigmento respiratorio y los amebocitos son las células encargadas de la protección dentro del sistema sanguíneo. Es probable que los nefridios estén representados por los órganos extractores saculares de muchos artrópodos. Los túbulos de Malpighi, un segundo tipo de órgano excretor, están asociados con el tubo digestivo y son una adquisición nueva de muchos artrópodos terrestres. Es decir, que en muchos artrópodos no vamos a tener nefridios, sino vamos a tener tubos de Malpighi. Por lo general, los órganos sensoriales implican ciertas especializaciones de las barreras exoesqueléticas que permiten captar estímulos ambientales. Los tipos de sencillas o de setas más comunes en los artrópodos son los pelos y las setas. La mayoría de los artrópodos son dioicos, es decir, sexos separados. La cópula y la fecundación interna son características de la mayoría de las especies, con varios apéndices implicados en el cortejo y la inseminación. Los huevos de la mayoría de los artrópodos son centrolesíticos y la segmentación suele ser superficial, es decir, que cuando el huevo se divide, no se divide completamente el huevo, sino solamente en la parte superior. Bien, aquí vemos las eras geológicas que me interesa que las conozcamos. Ok, vemos que el precámbrico es la época de la cual desconocemos más, porque primero hace 4.600 millones de años casi el periodo donde la Tierra empezó a consolidarse como sólido o líquido. A partir del Cámbrico pues tenemos un conjunto de fósiles que ya muestran que la vida existió en el Precámbrico. Lamentablemente, pues como no tenemos fósiles de esa época, pues es difícil tener un registro de qué pasó en ese tiempo, hace 2.000 millones de años, pero del Precámbrico sí tenemos una cantidad de fósiles, y en particular de los equinodermos, de los crustáceos, de los artrópodos, pues como tenían ese esqueleto, pues dejaron restos, ¿no? De todas estas eras, la paleozoica pues empieza en el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Del Mesozoico, a ustedes les es más común el Jurásico, por la película Parque Jurásico, ¿verdad? ¿Qué había predominantemente en esa época? ¿Qué grupos de animales grandes dominaban la Tierra? ¿Los qué? Los dinosaurios. Los dinosaurios. Gracias, Liber. Entonces, el Jurásico, los dinosaurios duraron hasta el Cretáceo, y en el Cretáceo se supone que hubo un gran meteorito que provocó el oscurecimiento de la Tierra, la falta de fotosíntesis, la falta de alimento, pues dio al traste con la mayoría de los dinosaurios y permanecieron pues los mamíferos, ¿no? Que son los que hoy en día dominan la Tierra. El Terciario pues empieza con el Paleoceno, hace 65 millones de años, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y luego tenemos el Cuaternario, Pleistoceno y Reciente. El Reciente pues apenas tiene
100.000 años, ¿no? MYA es de millones de años, hace millones de años, ¿no? Bien, los trilobitas vienen del Cámbrico y Ordovícico. Veamos que apenas los primeros fósiles son justamente de estos organismos. Del Precámbrico, ¿qué tenemos? Algunas formas bacterianas que se sospecha que dejaron estructuras rígidas en algunos sedimentos, y de ahí pues es lo poco que conocemos de la época de la era proterozoica, ¿no? Proterozoico, zoico viene de animal, ¿no? Ok. Desaparece al final del Paleozoico, o sea, empezaron en el Cámbrico y terminaron en el Pérmico. Se caracteriza por tener el cuerpo dividido en 3 secciones: céfalon, pillidio, 3 secciones: céfalon, pillidio y cuerpo. O sea, aquí vemos en A el pillidio, el céfalo y un tórax dividido en segmentos. Los cuerpos de los artrópodos primitivos tendrían el cuerpo dividido en muchos segmentos con apéndices similares en todos ellos. Vemos que la especialización de los apéndices está asociado con la evolución de los artrópodos. Estos animales tenían, estos apéndices eran birramios. Aquí abajo lo podemos ver. Tenemos un preepipodito y un telopodito. O sea, tenemos cada apéndice, en cada segmento había un par de apéndices y los apéndices eran birramios, ¿no? En este caso, el preepipodito y el telopodito, el preepipodito estaba asociado a la natación. Había pues muchos tipos de trilobitas, ¿no? Piensen que, ¿cuánto tiempo estamos hablando? De 570 a 290, pues digamos 300, o sea, 270 millones de años, ¿no? Estuvieron estos animales rondando la Tierra. Entonces habría pues muchas adaptaciones, muchos tipos de trilobitas. Aquí vemos cómo se enterraban, el gran ojo compuesto. Algunos animales pues eran planctónicos, otros eran simplemente demersales y otros nadaban, ¿no? Podían ser enterradores, nadadores, planctónicos o depredadores. La mayoría medían de 3 a 10 centímetros, pero pudieron alcanzar casi 1 metro de longitud. Algunas formas eran planctónicas y tenían apenas 0,5 milímetros. Vemos ahora abajo Megistaspis hamondi, que es un trilobite encontrado en los esquistos de Burgess. Aquí les quiero narrar por qué los esquistos son rocas que tienden a acumular la... Primero vamos a ver si tenemos tiempo. Un segundito. Nos quedan 12 minutos. Sí, vamos a ver. Me salgo un poco de la materia y vamos a estudiar un poco de geología. ¿Cuántos tipos de roca conocen ustedes? A ver, para ustedes todas las rocas son iguales. A ver, Lindbergh. Lindbergh, ¿cuántos tipos de roca conoces tú por su origen? No sé, conozco la caliza, también es un tipo de roca, ¿no? Ajá, la caliza puede ser de origen coralino. Entonces ahí sería sedimentario, porque el animal depositó la caliza y formó sedimentos. ¿Qué otra conoces, Lindbergh? Pues no se me ocurre nada. A ver, cuando vas a la farmacia, no sé si has visto a tu mami o a tu hermana que usan una piedra para rasparse los codos y los talones, como manera de quitar la piel muerta y alisar el talón. No sé, ¿Piedra poma no es? ¿cómo? La piedra pómez. ¿Esa piedra pómez cómo se origina, Mateo? Bueno, ahí sí no sabría decirle, pero solo Gustavo. escuché a mi mamá que otra vez compró esa. Ok, entonces pensemos, todas las piedras, ¿de dónde vienen? Todas absolutamente. Su origen inicial es... El suelo. Bueno, sí, del suelo, pero Tierra, no. pues la tierra originalmente era gaseosa, se fue enfriando y a la medida que se enfriaba empezaron a formarse los líquidos y los sólidos.
todavía tenemos una buena parte de la Tierra muy caliente dentro del planeta, que es pastosa. Y esa pasta caliente pues logra emerger por algunos sitios y forma los volcanes. En particular, tenemos volcanes en las zonas donde las placas se tocan, sobre todo cuando una placa se sumerge debajo de la otra, como ocurre en Ecuador. Tenemos la placa del Pacífico, se sumerge debajo de la placa del continente, eso provoca roce, ese roce provoca alta temperatura que disuelve la roca. Esa alta temperatura provoca esa disolución, ese líquido pastoso a alta temperatura fluye y forma los volcanes que constituyen la cordillera de los Andes, desde Alaska hasta Argentina. Esa cordillera tiene volcanes que producen, es que a lo mejor comparan el volcán en Hawái. ¿Han visto fotos de los volcanes en Hawái? En Galápagos son de origen volcánico, pero yo no sé si tenemos volcanes activos en Galápagos. Pero, a ver, Denise, ¿has visto fotos de los volcanes en Islandia y en Alaska? Perdón, en Hawái. Y quiero que comparen un volcán hawaiano con un volcán ecuatoriano. El volcán que está haciendo erupción al este de Guayaquil, que provoca muchas veces que cierren el aeropuerto. ¿Por qué cierran el aeropuerto? ¿Y por qué no cierran el aeropuerto de Hawái, por ejemplo? ¿Qué provoca? La ceniza. Las cenizas. Los volcanes en el continente americano producen más cenizas que lava. Si produjeran lava, pasaría como en Hawái. El volcán hace erupción en Hawái y lo que evoca es lava. Pero la lava no vuela lava. Escurre como un líquido. Ok, creo que se nos metió alguien. Humberto Vélez es de nuestro curso. Bueno. Entonces, el volcán en Hawái produce lava, fundamentalmente. Ese volcán está en las dorsales, donde el magma terrestre está muy cerca de la superficie y fluye caliente y se enfría cuando la lava llega al agua, ¿no? El volcán en la costa americana, desde Alaska hasta Argentina o Chile, emiten mucha ceniza y poca lava. Esa ceniza es producto de la fragmentación de la piedra cuando las placas se meten una debajo de la otra y provoca pues ese enorme calor que hace que el material pues también se vuelva pulverice y se caliente y fluya. Okay, entonces el problema lo tenemos aquí, que cuando hay erupciones cierran los aeropuertos por la ceniza. Entonces esa ceniza cuando se consolida pues puede formar piedra pómez, que es la que compra tu mamá gusta, Mateo, cuando usa esto, ¿no? También, hoy en día, pues, más que la piedra pómez, a veces se compran limas para lijar la piel, porque el talón, si no lo liman, la piel se va acumulando y eventualmente se rompe y forma grietas y duele muchísimo. Eso me pasa a mí y como le va a pasar a todos ustedes. Los más ustedes son muy jóvenes, pero nada más que vayan envejeciendo, van a ir acumulando la piel en el talón, en los codos, en la rodilla, y eso pues, esa piel pues se hace rígida. Y sobre todo la del talón es la más problemática, porque cuando se rompe, forma grietas, duele y sangra. Y a veces entonces uno tiene que cojear por el dolor y es muy fuerte, ¿no? Entonces... Bien, entonces las piedras ígneas son las que derivan del enfriamiento del magma terrestre. Las piedras ígneas pueden ser intrusivas o extrusivas. Intrusivas cuando se enfrían dentro de la Tierra y lo hacen muy lentamente.
En ese caso, los minerales pueden consolidarse y unirse con moléculas semejantes. Por ejemplo, una piedra de granito, van a ver que tiene cuarzo, feldespato, mica y una matriz entre ellos. Pero esos cristalitos se pudieron formar lentamente por enfriamiento del magma dentro de la Tierra sin que saliera a la superficie. Pero por eso fue lento, porque la que sale a la superficie violentamente pues forma piedra pómez. Y los gases pues se expanden y por eso la piedra pómez es tan porosa, porque tiene muchos gases que se expandieron y la piedra se solidificó y los gases pues permitieron ese montón de cavidades, ¿no? Entonces, los batolitos también son una roca ígnea extrusiva, o que se enfrió muy cerca de la superficie terrestre, son enormes piedras. Por ejemplo, el batolito del Parque Yosemite, si ven unas fotos del Parque Yosemite en California, van a ver que son enormes montañas, pero los cristalitos se ven muy chiquititos. Las piedras pómez, las piedras ígneas intrusivas siempre tienen los cristales que se pueden distinguir. Bien, eso es lo que se refiere a roca ígnea. La roca ígnea, luego, por efecto de los agentes meteorizantes en el ambiente, la temperatura, los cambios de temperatura, la lluvia, el viento, las va rompiendo y las va volviendo polvo. Ese polvo escurre con la lluvia, con las corrientes sobre la superficie terrestre y se empieza a acumular y formar rocas sedimentarias. Entonces, por eso vemos que en el malecón que estaba allí en la playa del Barbajillo, estaba formado por grandes rocas y esas rocas estaban llenas de conchas y un sustrato. Era la arena, el limo, la arcilla que escurrió con la lluvia hace millones de años y formaron esa estructura que luego se consolidó en forma de roca sedimentaria. Finalmente, las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se forman por movimientos orogénicos que lo que está en la superficie se va al fondo y porque las montañas pues se mueven, ¿no? La Tierra era originalmente plana, pero por la presión de las placas tectónicas en contacto, pues hay terremotos, se fracturan, se mueven, se hunden, y eso provoca que los que estaban en la superficie pues eventualmente pueden estar en el fondo, y otra parte del sustrato lo cubre. Eso genera presión. En la medida que ese material se va hundiendo, pues va a estar más caliente porque el magma terrestre abajo de la superficie terrestre está caliente. Entonces, la presión y la alta temperatura le da unas características a los sustratos, a las piedras, ya sean ígneas o sedimentarias, y les da en forma de laja, de láminas. Eso se llama un metamorfismo. Entonces, las piedras metamórficas siempre son en forma de lajas. La pizarra es una roca metamórfica, y de ahí sale el pizarrón, porque los pizarrones originalmente eran rocas de pizarra cortadas en forma cuadrada, y el pizarrón pues pesaba mucho porque era una piedra, ¿no? Luego lo hicieron de madera y los pintaron, ¿no? Y hoy en día los pizarrones pues son acrílicos y ya no podemos usar tiza para escribir si no usamos marcadores. Pero entonces los esquistos de Burgess son unas montañas que, a ver si aquí las vemos. Ven, la piedra está formando láminas. Estas láminas tuvieron muchos animales que se sedimentaron y dejaron fósiles. Entonces, cuando esto se descubrió al oeste de Canadá, en la Columbia Británica, pues se encontraron muchísimos registros fósiles, y algunos de los animales que se encontraron pues no han podido ser catalogados en ningún grupo, como este artrópodo que vemos acá, que sabemos que es un artrópodo. Tiene un par de antenas, unos ojos pedunculados, unas estructuras laterales que le servían para nadar. Aquí vemos la boca con los dientes. Anomalocari significa un camarón anómalo. Caris de camarón, anómalo de anómalo. De anómalo, ¿no? Anomalocari. Entonces, vemos el fósil abajo a la derecha, porque aquí son representaciones en plástico, ¿no? Pero abajo vemos el fósil como los restos que dejó ese animalito, ¿no? Entonces, en estos esquistos que se fueron sedimentando progresivamente, luego sufrieron metamorfismo,
es donde están localizados una enorme cantidad de fósiles que permitieron grandes avances en la zoología. Vamos a ver algunos de los animalitos. Aquí vemos, por ejemplo, Abelia en los esquistos de Burgess. En Columbia Británica, Canadá, aparecen formas de artrópodos que no han podido ser asignados a ningún otro grupo conocido actualmente. Se estima que en el periodo cámbrico, hace 500 millones de años, había 100 filas, en contraste con los 32 actuales. Entonces, reconstrucción de dos artrópodos de los esquistos de Burgess que no presentan ningún otro grupo de artrópodos conocido. Abelia, y tenemos Marrella, que es un bicho raro, ¿no? Se parece más bien a esos animales que usan en las películas de terror. Aquí también vemos estos animales a la derecha, son unos fósiles que se parecen mucho a los endoproctos. Los endoproctos no los hemos estudiado, pero aquí vemos que el endoprocto tiene estos tentáculos, tiene una boca y un ano dentro del anillo de tentáculos. Aquí vemos que este fósil tenía una boca y un anillo y un ano dentro del anillo de tentáculos también. Bien, esto vamos a quelicerados, vamos a comenzar los quelicerados por ahí. No, ya es la hora. Entonces, nos vemos entonces el miércoles, jóvenes. Hay un deber que les voy a pasar ya, porque estamos demasiado retardados, se los voy a pasar a la aula virtual, que tiene que ver con los grupos que ya hemos visto. Este tema de los artrópodos no va a ir al examen. Lo estamos estudiando, pero no vamos a hacer deber sobre él, ni va a ir para el examen. Esto lo vamos a examinar cuando llegue ya en agosto, cuando tengamos el final del semestre. Profe, ¿la tarea va a ser grupal o individual? Siempre son grupales, Limber. Siempre son grupales, porque ustedes son 90. Si me cuesta corregirlo, todo el montón de tareas, que deberes que me toca, si lo hacemos individual, imposible. No hay manera, no hay tiempo para corregir tanto. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. El miércoles es la inauguración. No, disculpe, ¿podría tomar lista? A ver, ya va, déjame. ¿Tu nombre, nena? La paso rápido. Zambrano Macías. Macías, Zambrano Macías, ¿no? O Macías Zambrano. Sí, Zambrano. Ya verá. Yo tengo Medranta Zambrano y Zambrano Anchundia, Zambrano Macías Melani. Ok, ya te puse la asistencia. ¿Alguien más? A mí igual, Miraba Angie. Miraba Angie Estefanía. Listo. ¿Alguien más? Hay silencio. Bueno, les digo antes de irnos que el miércoles es la inauguración del posgrado en el Paraninfo de la universidad. Me tocaría asistir, porque yo soy parte de la comisión que generó el posgrado, y lamentablemente pues no voy a poder asistir por la clase con ustedes, pero vamos a comenzar la clase seguramente media hora más tarde, dando tiempo a que el acto de inauguración se inicie. Si no, yo les avisaré cuando comenzamos. Si el acto dura solamente 20 minutos, pues a los 20 minutos comenzamos nosotros. Si no, pues yo les voy avisando cuando estemos listos para comenzar la clase. Pero si quieren, deberían leer los artrópodos en los libros que les he facilitado para que tengan una idea mejor de por dónde vamos. Es un tema muy extenso, no sé si de tiempo, antes del examen parcial, pues no creo que lo vayamos a terminar, por eso no va este tema para el examen, solamente vamos a ir hasta moluscos. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Para cuándo es la tarea, profe? La tarea es para la semana que viene. Ok. ¿Como que era el otro lunes? Es posible, sí, pero es que son dos tareas que están pendientes, porque han hecho una sola. Entonces, vamos a hacerlo. Una para la semana que viene y la siguiente para el otro lunes, pero ya el otro lunes tienen examen. Entonces, pero no importa, eso les sirve para estudiar. Bien, hasta luego, entonces nos vemos el miércoles.